Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a otro capítulo de Plan Piloto. Acuérdense que los vamos a estar acompañando por Agricultura TV todos los miércoles desde las 20:30 horas. Y hoy día traemos un capítulo un poco más educativo y por eso también traemos a una tremenda invitada que quizás muchos de ustedes ya conocen, Romina Capetillo. Romy, ¿cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, Romy, todos te conocemos porque eres creadora en redes sociales de educación financiera, de material también muy importante financiero, pero por favor, cuéntanos cómo llegaste también a este tremendo personaje que ya tienes muy arraigado en la mente de todos nosotros que estamos en el rubro y también cómo podemos quizás aportar un granito de arena a través de las finanzas a todos los que están hoy día pensando en una inversión o ya hicieron una inversión en bienes raíces. Sí, bueno, primero, gracias por invitarme. Y bueno, en verdad abrí mi Instagram a empezar a compartir contenido sobre educación financiera porque en lo personal trabajo de hace mucho tiempo, desde el 2013 en el mundo de las inversiones y aparte en lo personal atravesé una crisis financiera donde llegué a deber hasta 40 veces mi ingreso. Entonces pasa mucho. Pasa mucho, a muchas personas les pasa, de hecho me llegan muchos mensajes como Romy, estoy igual que tú y no sé qué. ¿Qué hago? Claro, ¿cómo lo resuelvo? Y la verdad es que cuando yo estaba atravesando esta crisis, trataba de buscar distintos cursos o talleres, lo que fuera relacionado con las finanzas personales, cursos de economía, de finanzas, de educación financiera, lo que fuera, y no encontraba nada. Y se me hizo muy difícil empezar no tan solo a salir de las deudas, sino que a entender el mundo financiero en general. Exacto. Cómo gestionar el dinero, la importancia de ahorrar, invertir, entender los instrumentos de productos bancarios y todo eso. Entonces, todo lo aprendí como a la mala y dije, bueno, voy a abrir y voy a empezar a subir contenido a ver si es que a la gente le importa, porque tenía el prejuicio de que como no se hablaba de dinero, qué sé yo. Así que nada, pues empezó a agarrar vuelo, mucha gente interesada y me di cuenta que en verdad las personas sí querían mucho aprender de este tema, así que ha sido bacán. Sí, porque en el fondo tampoco es fácil de entender, o sea, cuando uno se dedica quizás al mundo más financiero, conoce y entiende ciertos conceptos porque los ve en el día a día con sus clientes y los va adaptando a la vida de cada uno, pero en general no hay una educación financiera implementada en general en el fondo, entonces es súper difícil cuando no tenemos quizás los conocimientos de ninguna inversión querer invertir con tan poca información disponible, ¿no? Sí, y la verdad es que siempre ha estado en la sección economía, ¿cierto? Que vemos en los distintos noticiarios, en la prensa escrita, digamos, pero como en todo rubro, ¿cierto? Hay tecnicismo. Exacto. Entonces, esos tecnicismos, no sé, yo siempre lo comparo con la medicina. Yo soy, pero así, nula para lo que es biología, o sea, 0. Entonces, si un médico me empieza a hablar desde lo técnico, desde la terminología, en el fondo, muy poco probable que yo le vaya a entender. Lo mismo pasa en el rubro de las finanzas, que en el fondo, si uno empieza a hablar de manera técnica, que el TAC, que el CAE, que la rentabilidad, claro, que esto no sé qué, la gente se va a perder. Entonces, la idea de este Instagram cuando nace era justamente poder en el fondo como democratizar contenidos o tecnicismos o conceptos o productos o instrumentos, etcétera, para que las personas pudiesen realmente entender cuando escuchamos la inflación. Es como, sí, la inflación, claro, pero realmente ¿qué es? ¿Cachai? Como... Exacto, porque bueno, también hay a veces desinformación de algunos, información de otros y qué difícil es poder generar un contenido de calidad, así que felicitaciones por eso, pero difícil poder generar un contenido, insisto, de calidad a lo largo del tiempo, pero sobre todo también educativo. ¿Cómo has ido mutando en todo esto? ¿Solo con la experiencia personal? Me imagino que tienes algunos partners con los que vas haciendo distintas cosas. ¿Cómo ha mutado esta Romy Capetillo de creadora de contenido financiero? Mira, partí con el contenido que voy creando siempre va súper ligado a, uno, contingencia y dos, lo que las mismas personas me van preguntando por Instagram. O sea, de repente llega una pregunta y es como, esto tengo que hacer contenido de esto, ¿cachai? Generalmente así es como voy creando. También hacemos muchas colaboraciones, hay varios como finfluencers en Instagram que estamos creando contenido, Santo Inversor, Francisco Ackerman, Caro Molina, Economina, Mago Nicolás, que también está súper ligado a lo que es criptomonedas, que es otro
Tremendo mundo, sí. un mundo gigante y él es seco. Bueno, y así muchos que están creando contenido. Y es bacán porque en verdad he visto una generosidad total de parte de todos estos como colegas, digamos, de querer educar y de querer que las personas puedan mejorar sus finanzas, porque mejorar tus finanzas no es tan solo un tema económico, por detrás hay familias, hay proyectos, hay sueños, entonces si eso mejora, si tu gestión con el dinero mejora, todo lo que se viene para adelante en tu vida va a empezar a mejorar y va a tener un impacto positivo, ¿cachai? Claro, y la idea es que sea a largo plazo y que no tengamos una buena racha, ordenemos un poquito la cosa y en 4 o 5 años más volvamos a la misma rueda o al mismo círculo vicioso. Exacto, ir generando nuevos hábitos que finalmente eso es lo que nos falta. Bueno, como no tenemos educación financiera porque no existe ni en los colegios ni en las universidades, hacemos un llamado a que se pueda incorporar. Súper dispuesta obviamente a aportar si es que se pudiese. Entonces entramos a la vida adulta, siempre lo digo, pero sin tener idea de lo que es ser adulto. Entonces te pasan tu primera liquidación de sueldo o te hacen emitir tu primera boleta de honorario y... sin entender nada. Chino mandarín, avanzado. Claro, entonces, y sin entender por qué son todos esos descuentos, dónde van, qué hacer con eso, cómo optimizarlos, cómo rentabilizarlos mejor. O sea, no hay ninguna información disponible en el mercado hoy en día. Exacto, y bueno, con lo que pasó en la pandemia de los retiros, por ejemplo, las personas se vieron con dinero extra y querían, bueno, muchas personas fue para pagar deudas, otros querían ahorrar, invertir, y de ahí también nace como el hambre de decir, a ver, tengo dinero, ¿qué hago con él? ¿Cachai? Claro. Porque estoy viendo que, obvio, ya veníamos con un poco con el tema de pandemia, de que había que cuidar las lucas que estábamos generando, etc. Eso, yo creo que mucha gente quiso sobre todo cuidar más que antes lo que tenía, porque la incertidumbre también es un poco más alta hoy en día que hace 4 años atrás. Sí, exactamente. Así que bueno, así es como he ido creando contenido en base a las mismas preguntas que van haciendo las personas. ¿Cómo me he ido formando yo? Bueno, desde el 2013 que trabajo en el mundo financiero, de todas las capacitaciones que hace la CMF, que a todo esto también la CMF tiene una página que se llama CMF Educa, que también hay mucha información. Muy entretenida. Muy didáctico, muy fácil también de, como en letra normal, simple, digamos. Claro, no, que todos podamos leer en el fondo. Claro. Bueno, estoy también certificada por la CMF y nada, pues la misma experiencia personal y aparte el constante aprendizaje he hecho cursos de la bolsa, cursos de distintas cosas en general y estar siempre leyendo, o sea, yo leo todos los días algo. Bueno, es que también todos los días algo pasa que le pega al mercado, o mercado Forex, por ejemplo, que se mueve con lo que pase, pero a nivel mundial, o sea, tenemos las criptomonedas, es todo un mundo que hay que estar todo el día súper informado, pero según eso, entonces, Romy, ¿cuáles son los tips en el fondo? ¿Cuáles son los instrumentos de inversión que hoy día podemos, en el contexto en el que estamos, en la pandemia que sigue todavía no sea en un 100%, entendiendo que estamos en un proceso económico como país también un poco más resentido que años anteriores, según toda tu expertise, ¿qué podemos recomendarle hoy día a todos los que nos están acompañando si quisiesen ordenar sus finanzas, si quisiesen tomar una decisión de inversión independiente que sea o no inmobiliaria en el fondo? ¿Cuáles son las alternativas o las mejores alternativas que hoy día tiene el mercado? Hoy día, sí, en este momento. Mira, la verdad es que, bueno, primero que todo, es súper importante que como estamos viviendo tiempos inflacionarios, esto quiere decir que la vida está más cara, en palabras como súper simples, hay que pensar súper bien cada peso que uno gasta, ¿cierto? Porque en el fondo, con el mismo sueldo vas a empezar a poder ir comprando menos cosas con el paso del tiempo. Entonces, debido a eso hay que tratar de buscar la forma de poder ahorrar una parte de tu sueldo. Yo sé que a veces es difícil, pero tratar de hacerlo. Y hoy día, como se ha ido democratizando un poco el tema de las inversiones, han aparecido plataformas que te permiten desde 1.000 pesos comenzar a... Eso, quizás no grandes cantidades, pero partir de, qué sé yo, dentro del presupuesto cada uno, desde, imagínate, 1.000, 5.000, 7.000 pesos, es algo que en 10 meses ya va a ser más significativo. Exactamente, o sea, ya lo que sea que destines al ahorro va a ser más que cero y eso va a tener un impacto positivo a largo plazo en el fondo. Entonces, primero eso, pero no tan solo quedémonos con el ahorro, porque si yo dejo dinero estacionado en una cuenta, en un chanchito, debajo del colchón,
por el tema de la inflación, ese dinero va a ir perdiendo valor con el paso del tiempo. Entonces no queremos perder poder adquisitivo. En el fondo no quiero perder de poder seguir comprando cosas o la misma cantidad de cosas porque pasa el tiempo solamente. Entonces ahí es donde uno tiene que aprender a invertir en el fondo. Y en el mundo de la inversión, como tú bien decías, Connie, o sea, hay un sinfín de instrumentos y posibilidades y la verdad es que todos tienen sus beneficios, todos funcionan porque cada uno... Y niveles de riesgos distintos. Exacto, y cada uno tiene sus objetivos diferentes. O sea, quizás un depósito a plazo tiene un objetivo más específico que un fondo mutuo, que una APB que es para la jubilación, etc. Lo importante es que hay instrumentos en el mercado disponibles que uno tiene que conocerse como inversionista antes de poner un peso en donde... ¿Cuál es mi perfil en el fondo? ¿Cuáles son las preguntas, Romy, que nos deberíamos hacer antes de invertir? ¿Por qué estoy invirtiendo? ¿Qué quiero de esta inversión? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuáles serían quizás las preguntas más básicas? Tengo X. Claro. ¿Qué me pregunto en ese momento? Yo creo que lo primero es preguntarte el objetivo. En el fondo, ¿para qué quieres realizar esta inversión? Es como, quiero invertir esta plata. ¿Para qué? Para aumentar tu capital, para... Las vacaciones, para... Lo que sea. ¿Qué es lo que quieres conseguir con esta inversión? ¿Cuál es tu estrategia? Ya, luego de eso, preguntarte el tiempo que tienes. Si es para tu jubilación, tienes 30 años. Si es para las vacaciones, tendrás 10 meses, ¿cachai? Entonces, el tiempo es un determinante súper importante al momento de invertir, aparte del objetivo, obviamente. Otra pregunta, también es importante empezar a barajar el capital que yo tengo. Obviamente, si yo tengo mayor capital, quizás podría destinar una cierta cantidad a un riesgo mayor que otro y así uno puede empezar a diversificar. Y también la tolerancia al riesgo, o sea, cuánto estoy dispuesto a perder con tal de ganar, digamos, ¿cachai? O sea, no todo el mundo tiene la misma tolerancia al riesgo y eso no es ni bueno ni malo, todos somos personas distintas. Claro, la idea es no estar pasándolo mal por haber hecho una inversión en la que después quiero destinar este capital a algo que también pasa mucho, por ejemplo, que a veces uno, no sé, compra acciones o... en mercado Forex, que yo también trabajé en eso mucho tiempo, entonces también lo entiendo, pero había gente que a veces, claro, como que entraba y después decía, es que sabes que a los 2 días o una semana necesito sacar esta plata porque necesito comprar otra cosa o hacer, en el fondo destinamos un capital de inversión o un capital de riesgo, eso como no destinarlo a quizás poder usarlo, eso es lo mejor. Claro, o sea, principalmente mi recomendación siempre es que uno pueda diversificar, que no tengas todo tu capital en un solo instrumento. Todos los huevos en la misma canasta. Exacto, porque pasa eso, de repente, siempre vamos quizás en algún momento a necesitar dinero. Entonces, si yo invierto todo mi capital en un instrumento de alto riesgo, de largo alta plazo, volatilidad o de largo plazo, voy a necesitar ese dinero y no voy a materializar pérdida o no voy a hacer rendir ese instrumento como corresponde. Entonces es súper importante diversificar y si quieres arriesgar un poco más, que ese sea capital de riesgo. Esto vale decir que yo puedo aguantar pérdida o pensar que ese dinero no existe. Claro, puede desaparecer en 0,5 segundos. Romy, y para ir cerrando, por ejemplo, los 3 tips o los 3 beneficios que le podrías dar a todos nuestros acompañantes de Plan Piloto hoy día de por qué quizás el mundo inmobiliario y no otros, por qué la UEF, por qué propiedades, por qué esta inversión sigue ganando tanto terreno a lo largo de los años y sigue siendo la favorita versus otras. Sí, bueno, la inversión inmobiliaria a mí me encanta, trabajé mucho tiempo también en inversión inmobiliaria y la verdad me encanta porque por varias razones. Primero, la Tierra es finita, no es infinita, ¿cierto? El hecho de que no sea infinita nos hace pensar, y es lo que vemos históricamente, que los precios van al alza constantemente. Obviamente uno tiene que comprar en un lugar donde tenga, ojalá, un potencial desarrollo a futuro, donde tenga una alta demanda de arriendo, y ahí también tocamos un punto importante. Hay un déficit en el fondo habitacional. Claro, habitacional, digamos, el stock no alcanza para la demanda que hoy día tiene nuestro país. Entonces ahí hay una tremenda oportunidad. Hay tasas hoy día, tasas altas, pero no tan altas si las comparamos con un 2018, ponte tú, como... Exacto, sí. Entonces sí, hay tasas altas, pero siempre se puede renegociar el crédito. Recuerden que el mercado también se regula solo, si suben los créditos probablemente también suban los arriendos. Entonces termina siendo una buena oportunidad porque todavía hay en el fondo un déficit, como te decía, todavía la demanda. De hecho el otro día leía una noticia que en 10 días máximo te demoras en arrendar una propiedad. 10 días. Es verdad, no, y está pasando, sí, es en serio. O sea, hay fila para ir a ver un departamento, cosa que antes no ocurría. Entonces,
Claro, ahí hay una oportunidad porque efectivamente quienes como aumentaron las restricciones de los créditos hipotecarios, ya de 100 personas que antes calificaban, ahora ya no califican los 100, sino que 70, por ende el resto se ve obligado a arrendar y ahí se ve una oportunidad para los inversionistas. Y también por el tema de la UEF, o sea, acá compramos y vendemos en UEF y eso hace que tu inversión quede protegida ante la inflación, no tan solo plusvalía, sino que también... Claro. Y genera una plusvalía adicional también porque no solo crece la misma plusvalía por el terreno, el metro, la conectividad, etcétera, sino que también la UEF a lo largo de los años nos va generando también como otra plusvalía importante, ¿no? Exacto, y al menos con esto yo me aseguro que mi inversión, va a ir acorde al costo de vida, pasen 1, 10, 30 años. Claro, y no pierdo en el fondo. Me mantengo ahí, gano, pero jamás pierdo. Exactamente. Así que para mí es una inversión súper estable que debiese tener todas las personas dentro de su cartera, su portafolio. De sus huevitos de sus huevitos, sí. Romy, ¿dónde te encontramos? Deja a todos invitados a seguirte, tus redes sociales, no sé, ¿dónde? ¿Dónde podemos conversar contigo, leer tus columnas, escuchar tus reels y ver todas tus historias, informarnos y aprender contigo? Mira, súper invitados a que me sigan en mi Instagram, que ahí es donde estoy 100% activa, @RomiCapetillo. Me encanta conversar, me mandan mensajes siempre. Trato de responderlos todos y si no los respondo, bueno, es porque se me pasó alguno, pero en verdad me encanta que conversemos, que podamos aprender, ir en el fondo como pimponeando distintos temas, así que ahí súper bienvenidos a conversar y aprender más de educación financiera. Muchas gracias por acompañarnos, Romy. Te tendremos ya muy pronto en otro capítulo de Plan Piloto y nosotros vamos a una pequeña pausa y ya volvemos. Edificio Neo Florida 3 de Inmobiliaria Neourbe, ubicado en la comuna de La Florida con 1, 2 y 3 dormitorios, modernos espacios y un equipamiento pensado según tu estilo de vida. Conoce más en www.neourbe.cl. Bienvenidos a Neo Florida 3. De estos que se adaptan a tu estilo de vida. Interiores full espacio. Equipados con todo lo que necesitas. Con espacios para pensar, crear y trabajar. Y donde cada junta con los de siempre será mejor que la anterior. Escanea nuestro QR y descubre en detalle tu nuevo lugar en la Florida. Neo Florida 3, te conecta a tu futuro. Ya estamos de vuelta en nuestro segundo bloque en este capítulo de Plan Piloto. Acuérdense que nos pueden ver todos los miércoles desde las 20:30 horas por Agricultura TV. ¿Se han preguntado cómo ser parte de un negocio alternativo hoy en día post pandemia? Hoy día estamos con Cristóbal Sánchez que nos viene a hablar de las famosas Dark Kitchen. Cristóbal, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Connie? Muy bien, muchas gracias. Qué bueno. Cuéntanos, este mundillo tremendo de las Dark Kitchen que han estado tan de moda últimamente, que quizás también, me imagino, pero tú eres el experto, en la pandemia han crecido o se han amplificado mucho más a lo largo de Santiago, pero ¿de qué se trata? Cuéntanos. Exactamente. Este es un fenómeno que empieza a crecer, parte en Europa hace muchos años, antes del 2014, y empieza a ir expandiéndose hacia Estados Unidos, Asia, y eventualmente llega a Chile. Se empieza a exacerbar el requerimiento de estas cocinas por la pandemia, por todo lo que venía del 2020, pandemia, y la necesidad por las cuarentenas de ir a pedir algo para poder entretenerse porque estamos todos encerrados, empieza a potenciar también la necesidad de estos restaurantes y estos espacios oscuros donde el restaurante no recibe clientes, sino que empieza a recibir solamente pedidos para personas por delivery. Definamos quizás para todos los que nos están acompañando, ¿qué es un Dark Kitchen? ¿Cuál es la finalidad que tiene básicamente? Perfecto. Una cocina oscura o una Dark Kitchen es aquella que justamente busca enviar pedidos en vez de recibir clientes. Perfecto. Tiene Solo delivery, básicamente. Solamente delivery. Okay. Hay distintos fenómenos que han ido ocurriendo que es muy interesante, que hay de hecho una startup grande que se llama Muncher, que es colombiana, que ha ido mezclando el fenómeno, el repartir, junto con también que exista el espacio para restaurantes, para atender a público. Ah, wow, claro. Entonces empieza justamente a aparecer todo esto y en Chile hay espacios que todavía no están potenciados. El sector oriente es algo que ha ido creciendo porque es donde está el mayor poder adquisitivo, pero hay zonas que están súper desatendidas también. Entonces, y hoy día se está buscando en el fondo llegar
democratizar un poco el Dark Kitchen y Exactamente. agrandarlo a lo largo de Santiago. ¿Qué es lo que ustedes están buscando hoy día con este mercado? Abrirlo, potenciarlo en ciertos lugares, que todos podamos en algún momento tener un Dark Kitchen cerca. Exactamente. ¿A qué vamos? Ahí de hecho es donde apuntamos, porque la lógica en este negocio es atender a la mayor cantidad de público posible en un espacio de tiempo acotado. O sea, Perfecto. justamente Con mayor rotación que lo que podemos tener en un restaurante Exactamente. normal, que finalmente nos da un margen de al menos 40 minutos por mesa, que nos limita la rotación y la atención diaria. y uno tiene que ir rotando las mesas constantemente. Acá hay que Claro. rotar la mayor cantidad de veces los pedidos, o sea, hacer Perfecto. una frecuencia de pedidos mayor. Y eso se te da por distintos fenómenos, que es, uno, la densidad poblacional que uno ataca, y otro es el poder adquisitivo en conjunto de que se gasta también en restaurantes, hotelería, cosas de ese estilo, que es bastante medible en distintos estudios. Entonces, ¿qué es lo que nos empezamos a dar cuenta? Que hay espacios que efectivamente que necesitan ser democratizados, que se necesita llegar. Hay comunas que son súper interesantes, que hay público, hay gente que tú ocupas el celular todo el Mucha tiempo. densidad también. O sea, el Uber Eats, Pedidos Ya, Rappi, claro. Justo, por ejemplo, todas aquellas Globo, hay tantas. Claro, o sea, exactamente. claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay restaurantes, hay espacio, pero falta. Y falta calidad también para entregar al restaurante y al mismo tiempo a la ciudad. Porque, ¿qué es lo que pasaba? Habían espacios que se habilitaban solamente como cocinas sin hacerse cargo de lo que viene después, que es el motociclista, que es un bien necesario para hacer justamente estos repartos a tiempo. Que estén en la calle se pone un poco más feo, entonces de alguna u otra manera hay que hacerse cargo de esas cosas. Y ustedes en el fondo ven todas las aristas, se hacen cargo de Exactamente. tener, por ejemplo, no sé, cuéntanos, que llega el motoquero y que tiene un espacio, un lugar, no está en la calle. ¿Cómo funciona la metodología completa de un Dark Kitchen bien pensado? Sí, de hecho ahí lo primero es justamente ver la población objetivo que uno ataca, es buscar que haya X cantidad de población con un cierto poder adquisitivo, y luego uno empieza buscando el terreno adecuado, uno empieza a diseñar el layout del proyecto. Y dentro de eso está justamente cómo nosotros nos hacemos cargo de eso. Cómo el motociclista tiene un espacio, por ejemplo, para poder descansar, para poder hacer sus necesidades, por ejemplo, que tenga un Claro. baño. Que en el fondo uno lo puede tomar así como no, pero es que hay lugares en los que no existen y que finalmente también son cosas mínimas que deberíamos tener implementadas a la hora de querer hacer un Dark Kitchen. Si ya no estamos atendiendo público, no tenemos que hacer una gran inversión como la que se amerita tener un restaurante o implementar un restaurante, básicamente. O sea, Sí. tenemos que tener ciertas garantías, me imagino, en calidad, en implementación. Bueno, la cocina Por siempre supuesto. tiene distintos tipos de normativas, digamos, de sanidad, pero ¿tiene un Dark Kitchen alguna como regla mínima, como una regla general que tiene que cumplir independiente de que si la cocina la va a llevar? Todos los permisos sanitarios tienen que estar, y nosotros la lógica que estamos buscando justamente es hacer una cocina plug and play, que tú tengas que invertir la menor cantidad de plata posible, o sea, Perfecto. invertir la menor cantidad para poder instalarte como restaurante. Bajo la lógica de que te estamos ayudando también para que puedas aumentar la cantidad de público que estás atendiendo. Imagínate, tú estabas atendiendo en Las Condes, quieres llegar a Ñuñoa, porque tienes Claro, que, no, ni siquiera alcanzas a quiero llegar. estar lejos, quizás es Exactamente. hoy día los tacos están tremendos, llegar ahora punta a 20 minutos te puede demorar el doble o más, entonces claro, ni siquiera es porque queramos irnos tan lejos, a veces por estar cerca pero dar un buen servicio, ¿no? Eso es justamente entregar un buen servicio, porque al final, ¿qué es lo que pasa? Si tú te demoras mucho en llegar, imagínate, tú pides una hamburguesa, te llega fría porque Por eso. pediste en Las Condes y vivías en Ñuñoa. Claramente Claro. no te van a entregar el pedido, pero es un ejemplo. Te llega fría, tú no vas a volver a pedir. Lo es. Entonces, hacerte cargo un poco del motociclista, que es el que va a entregar tu pedido a fin de cuentas, Claro. y al mismo tiempo hacerte cargo del restaurante, del cocinero, también es importante. Tienen que ir de la mano. Oye, Cristóbal, ¿y cualquier rubro podría entrar en un Dark Kitchen? O sea, si desde una pyme chiquitita puede ser solo Dark Kitchen, puedo solo tener esta forma de dar servicio, puedo ser una gran cadena y también tener Sí. Dark Kitchen.
¿Todos podemos, básicamente? Todos podemos, depende de la estrategia de la compañía. O sea, puedes partir desde una pyme, desde un emprendedor pequeño que quiere hacer el negocio, que puede ser B2C, que es negocio al consumidor, Claro. o negocio a negocio, B2B, justamente haciendo, por decirte un ejemplo, ensamblaje de ensaladas. Y eso lo puedes hacer perfectamente en ese negocio. Pueden haber Claro. incluso ventas cruzadas, tener una pastelería adentro y que le preste servicio a otras cocinas entregando el postre, por decirte un sneaker vegano que lo produce otra compañía y que tú ofreces el servicio, y ahí empieza a haber Un mix. exactamente. Una sinergia entre varios Exactamente, actores. exactamente, Perfecto. eso es. Entonces, a tu respuesta puede ser perfectamente un restaurante pequeño, una cadena grande que quiere, por estrategia, crecer en solamente delivery, porque su formato de la cocina no le permite adaptarse. Claro. Hay en ejemplos, por ejemplo, valga la redundancia, de espacios, de restaurantes que atienden a delivery, pero que están justamente las personas, los motociclistas que están esperando el pedido, donde estáis atendiendo a público. Y Pasa, no se ve tan bien. Entonces eso pasa porque la adaptación a este fenómeno no se ha dado del todo, porque es algo que es súper nuevo, es súper incipiente. Claro, porque en el fondo en la pandemia yo creo que todos los restaurantes tuvieron que ir adaptándose a la medida de lo posible de esta nueva forma de pedir por aplicaciones masivamente, que antes no pasaba. La gente antes de la pandemia yo creo que era mucho más reacia a este tipo de cosas. Llegamos con la pandemia, se masificó absolutamente, pero lo bueno es que gracias a ese tipo de problemas hoy día nacen soluciones como los Dark Kitchen, ¿no? Así es. De La hecho, pandemia ayudó muchísimo. La pandemia ayudó un montón, porque al final, para un restaurante que solamente vendía, que no vendía por delivery, porque atendía a público y Exacto. rotaba súper bien las mesas, generaba un ticket promedio interesante, tuvo que cambiar un poco el paradigma y darse cuenta de que hoy día había empezado a crecer un fenómeno que se dio también justamente por cambios sistémicos muy fuertes, y esa adaptación no la puedes hacer al tiro dentro de tu restaurante. O sea, no es tan fácil hacerlo. Pero la gente se dio cuenta también de que funciona y funciona bien. Ahí Sí. uno puede llegar, o sea, a mí me tocó pedir muchas veces a restaurantes que antes no atendían a público. Entonces, y lo hice porque no podía hacer otra cosa, estaban Claro, encerrados. no teníamos Sí. otra alternativa. Feliz habría salido, pero no podía. Cristóbal, ¿y cuáles son hoy día las comunas que estamos potenciando? ¿Dónde queremos llegar? Porque claro, ya hablamos de que el sector oriente está un poco más, Sí. en el fondo, bajo control, porque tiene ciertas características que siempre ha hecho que tenga una buena logística, digamos, con todo este tipo de aplicaciones. Pero, ¿dónde vamos? ¿Cuáles son las comunas que vamos a potenciar y por qué? Yo te diría que en términos de como buen mix, hay comunas que son súper interesantes, que son La Florida, San Miguel, Independencia también, donde también hay ya espacios que se han colocado como dark kitchens. En Recoleta hay, en San Miguel también hay un poco, en Ñuñoa en distintas zonas. Lo interesante es que uno va abarcando no se espacios sabe. diferentes y no Claro. necesariamente uno compite por la isocrona, que es lo que te mencionaba. ¿Cuánto tiempo me demoro yo en llegar a ciertas zonas? Entonces, ¿cuánto público llego en 10 minutos? Y esa es la clave de un dark kitchen, o sea, ¿cuánto me voy a demorar en llegar y a cuánta cantidad de personas? Así se piensa el radio que abarco. Eso es algo importante, porque al final Ok. tú entregas hasta cierto tiempo, la comida tiene que llegarte bien. Entonces no puedes estar más de cierto tiempo andando, Esa es la ley, comida no o puede sea, estar a mí lo que me interesa es que la comida llegue bien y dar un buen servicio. Ese es mi tiene que ser tu ley. espíritu en el fondo. O sea, al final, como restaurante, para tú perpetuar Claro. en el tiempo, el servicio es lo fundamental. Claro, pero entendiendo que estoy mutando a esta nueva forma o estos Claro. negocios absolutamente nuevos que se han potenciado bajo la pandemia, pero entendiendo que sí, siempre todos hemos querido quizás en el rubro de la gastronomía dar un buen servicio, etcétera, pero hoy cómo me potencio, cómo me diferencio del resto, no solo porque tengo una buena presentación y una buena calidad en mis alimentos, etcétera. El tiempo va a ser También fundamental, el tiempo de entrega va a ser fundamental. Y eso al final uno lo ve en la experiencia propia, cuánto se demoró en llegarte el pedido. Incluso si es un sushi que es comida fría, si se demora 80 minutos, uno lo piensa 2 veces después para el siguiente pedido.
Y los restaurantes que están entrando hoy en esta dinámica van a solucionar básicamente solo ese problema. Siempre el Dark Kitchen se asocia a una mejora en nuestra calidad de tiempos de entrega más que en otras cosas. No, no necesariamente. Puede ser porque uno puede ofrecer un mix diferente. Imagínate, por decirte un ejemplo, esto también puede ser en base a la ignorancia. En San Miguel no hay comida mexicana. Y yo tengo una marca de comida mexicana y quiero entrar. No necesariamente va a ser un tema de tiempo, sino que hacer crecer el mix sin tener el gasto de abrir un nuevo restaurante. Exactamente, minimizando la inversión, que es bastante importante. Cristóbal, ¿dónde podemos saber un poco más de esto? ¿Dónde podemos conversar, generar una reunión? ¿Qué hacemos? Todo lo que nos estén viendo... Te tienen que preguntar a ti. Ok, perfecto. Entonces ya saben todos los que hayan quedado con ganas de saber un poquito más de este entretenidísimo tema que estamos hablando con Cristóbal, invitados a escribirnos por interno, a escribirnos también en cualquiera de nuestras redes sociales. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Y antes de despedirnos, su sección favorita, Panorama Piloto, para este mes de junio que ya llegó con lluvias. Como siempre, les presentamos una serie, esta vez de Netflix. ¿Qué serie? Esta semana les traemos Stay Here o Quédate Aquí. Es una serie de televisión estadounidense que se centra en las mejoras de tu hogar, algo que hemos conversado mucho últimamente en Plan Piloto. ¿De qué se trata? Una diseñadora y un experto en bienes raíces les enseñan cómo invertir sus espacios y cómo también convertirlos en una mina de oro. Es increíble, así que se las recomiendo. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos el próximo miércoles en Agricultura TV desde las 20:30 horas.